A veces la brújula se equivoca. Entonces reescribes las reglas y te inventas el norte. Soy Rafael de Mateo y esto es La Brújula Estropeada. El clima es esa coletilla que nos salva de momentos incómodos en un ascensor. Esa app que consultamos días antes de salir de vacaciones encomendándonos a unos cielos apacibles o a una abundante nevada en las pistas de esquí. O tal vez ese instante incierto al que diriges la mirada con hastío al salir de casa y cuya manera de darte los buenos días es abofetearte con un aire gélido sacado de lo más profundo de las estepas siberianas. Pero año tras año ese compañero inseparable capaz de rimar versos imposibles de isobaras, anticiclones y frentes fríos ha empezado a preocuparnos de manera diferente. Su salud ya no es la que era y las noticias de sus extremos cambios de humor abren telediarios. Y lo peor es que somos nosotros los causantes de dicho malestar. Parece como si hubiéramos confiado demasiado en su buena fe, en su capacidad de aguantar nuestra desorbitada manera de crecer, de consumir o de arrojarle encima todo aquello que nos sobra. Ha dicho basta. Y como el amigo que se cansa de los excesos de sus invitados, amenaza ahora con echarlos de casa de una patada. Estoy con Marc Santandreu, que es físico, meteorólogo, presentador, escritor y además tocas el piano. Además también, sí. Como he visto en tu Instagram. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Estando ya la tarde aquí contigo. ¿Cómo ha ido el día? ¿Has estado en la tele hoy? He trabajado esta mañana en la tele. Madrugones que no son tan madrugones como los que tenía antes, pero siguen siendo madrugones. Pero bueno, luego una pequeña siesta siempre arregla y calma el sueño. ¿A qué hora empiezas el día? Me levanto a las 6. Lo que pasa que es verdad que antes me levantaba a las 3, entonces a las 6 pues suena poco. Y A las 3 es un poco bestia, ¿no? no sé si decir madrugar o trasnochar, ¿no? Está ahí en ese límite. Pero bien, así se toma con otra filosofía y bien. Acabo también pronto, acabo a las 2:30, así que bueno, tiene la parte positiva esa. Hace poco has estado en Finlandia, que me lo chivó tu Instagram también. ¿Estuviste de vacaciones o fue por curro? Vacaciones. Pero es verdad que al final siempre hay una parte de mis vacaciones que están ligadas al curro, pero por el hobby, porque al final como hay cierta parte de mi curro que es la meteorología, que al final es mi hobby, siempre que viajo, ¿no? O tomo ciertas vacaciones, intento que estén ligadas de alguna manera a ello porque me encanta y disfruto mucho. Y es verdad que la gente no entiende que pueda disfrutar de ver qué es el frío extremo, pero lo hago. ¿Era la primera vez que veías auroras boreales? Que también... No, eso fue lo peor de todo, que no vi, pero ya había visto en Islandia hace unos años. Entonces, es verdad que no íbamos con el objetivo de verlas, porque si no hubiera sido bastante frustrante, pero no tuvimos la suerte de verlas porque, bueno, pues en ese tramo de tiempo que estuvimos ahí durante una semana, no hubo suficiente actividad solar como para que se vieran y no las vimos. Empezaste explicándonos la predicción del tiempo en 8 Mediterráneo, después en Apunt. Finalmente has llegado a la televisión española, además de contar con un programa propio que copresentas con Rocío Delgado, del que luego hablaremos, y participar en Mañaneros, que conduce Jaime Cantizano. ¿Cómo has llevado este viaje? ¿Con algo de vértigo o con naturalidad? Pues con un poco de las dos cosas, la verdad. Porque, o sea, siempre lo digo cuando me preguntan sobre esto, que caí mucho en este mundillo de puro rebote, por hastío del trabajo que realizaba antes. Sí que estudié para esto, o sea, estudié para ser meteorólogo y me formé en física y luego meteorología porque quería ser meteorólogo, pero nunca pensaba que iba a acabar, básicamente porque no quería, en medios de comunicación y tampoco pensaba que tenía las aptitudes ni la actitud para
para poder trabajar aquí. Entonces, como la vida me dio así una especie de vueltas y estuve trabajando durante unos años en algo que no tenía absolutamente nada que ver con esto, em, tras tirar muchos currículums, los últimos que tiré fue para medios de comunicación y fue donde al final me dieron el primer trabajo, como bien decías, en la 8 Mediterráneo. Y ahí empezó con mucho vértigo, mucho vértigo. Y es verdad que el resto de viajes también han sido vertiginosos, pero desde la emoción, desde wow, me voy a Punt, wow, me voy a Televisión Española. De repente es verdad que es muy loco, ¿no? Y te dicen de salir del tiempo y dices, pero pues, te has equivocado de nombre. O sea, ¿cómo que un magazine? Pero bueno, luego al final, pues es la parte divertida de este trabajo, ¿no? O de esta empresa o de este medio, que es que te permite ser muy volátil. Y yo como no tengo ningún tipo de ambición vertical, de querer llegar no muy alto, ¿no? Sino de tocar mucho y pasármelo muy bien y luego recordar este viaje, creo que haciéndolo así, por ahora, al menos a mi parecer personal, bueno, pues lo estoy haciendo como creo que quiero hacerlo, ¿eh? Hay una película argentina que se llama Granizo, no sé si has visto, creo que está en Netflix. Trata sobre un infalible hombre del tiempo que falla en su predicción y su vida se convierte en un infierno. ¿A ti te da miedo equivocarte en la predicción y que la gente te aborde por la calle argumentando que eres el causante del desastre de sus vacaciones? Bueno, aún no fallando en general, porque siempre fallas algo, son predicciones, ¿no? No damos leyes, damos efectivamente predicciones. Con siempre una probabilidad de certidumbre y de incertidumbre. Pero aún así también te lo dicen en la calle. Que siempre falla, el tío que siempre pone lluvia y no llueve. Entonces no, hombre, si hubiera un fallo garrafal, ¿no? Pues las típicas fechas míticas, como por ejemplo Semana Santa, que posiblemente sean las más disputadas y más complicadas como meteorólogo, y pues ya de repente, pues todo lleno de símbolos de nieve y lluvias y dijera que van a ser torrenciales y todo el mundo cancelara el viaje, por lo que yo he dicho que no creo que eso ocurriera, hombre, pues me sentiría muy mal, claro que sí, si no ocurriera. Pero para eso, yo creo que también es importante saber cómo trabajamos, ¿no? Y justamente lo que decía, yo creo que repetimos muchas veces el término probabilidad, y es que es cierto. Al final las predicciones se hacen desde unas casuísticas muy probabilísticas, y hay que jugar con eso, y creo que ese es el gran objetivo de saber comunicarlo, es decir, bueno, señores, les pongo aquí un sol, o mejor dicho, les pongo aquí una lluvia, pero esto quiere decir que va a haber cierta probabilidad de que llueva en este tramo de tiempo, pero bueno, puede no hacerlo, o sí, o no. Y ahí entra el juego de explicar las cosas, ¿no? Y eso que comentabas engancha con la siguiente pregunta, que es cómo se predice el clima y cómo ha evolucionado esta práctica a lo largo del tiempo. Bueno, el clima se predice de forma diferente al tiempo, ¿no? El tiempo son predicciones más cortoplacistas, que tienen unos inputs, ¿no? Dentro de los modelos y de las máquinas que piensan todo lo que va a ocurrir los próximos días. Y el clima tiene esos inputs, más otros, muchos más complejos, que tienen que ver con la media de tiempos que había durante al menos 30 años, ¿no? Y así es como se proyectan las predicciones climáticas, que evidentemente son menos rigurosas en cuanto al detalle, pero sí más fiables en cuanto a la tendencia, ¿no? Cuando hablamos de clima hablamos de tendencias. Y así es como se hacen las proyecciones o predicciones climáticas, a partir de tendencias, de lo que has visto, lo que tenemos y por tanto lo que esperamos. Es una especie de ecuación. ¿Cuáles son los mayores desafíos de la predicción del clima a largo plazo y cómo se están abordando estos desafíos en la actualidad? Porque imagino que estos inputs que dices cambian a la hora de que el clima sea más radical. Claro, de hecho lo que te da el IPCC, ¿no? Que es el panel intergubernamental de cambio climático, cuando te muestra las tendencias de cambio climático, es muy importante. De hecho, ahí está justamente el valor nuestro y especialmente el valor de los políticos, ¿no? O aquellos que lanzan las políticas. Y es que te da siempre 5 o 4 o 6 escenarios según lo que hagamos ahora. Es decir, si seguimos a un ritmo actual de crecimiento o de desarrollo de los gases de efecto invernadero, tendremos este escenario. Si en los próximos 30 años frenamos la emisión de gases de efecto invernadero a la mitad, tendremos este escenario. Entonces siempre nos da un rango de
bueno, un rango de probabilidad de que estemos en un escenario u otro según lo que nosotros hagamos ahora en el presente. Y tenemos más probabilidades de que hayan eventos meteorológicos más extremos. Total, a día de hoy, el escenario en el que nos planteamos está en el rango de los peores. De hecho, este año, por ejemplo, ya hemos sobrepasado el temido 1,5 grados que se acordó en París, que nunca se podía pasar, ya lo hemos pasado, mucho antes de lo que se esperaba. Entonces, el camino, como el rate de emisión de gases de efecto invernadero no está bajando, ni mucho menos como se planteaba que tenía que bajar, los escenarios a los que nos atenemos en 50, 100 años son realmente catastróficos. Y esto implica especialmente eventos muy extremos y de todo tipo de índole. No solo de calor, que también tendremos olas de calor mucho más acusadas, tendremos también tormentas mucho más severas, tendremos también ciclones mucho más severos, tendremos sequías mucho más severas, y con sequías mucho más severas luego pueden llegar lluvias mucho más severas que por tanto el suelo, la superficie no sea capaz de empapar y por tanto no repercuta positivamente a los embalses. O sea, es un mundo al que no sabremos o no sabemos a día de hoy cómo atenernos. Sí, porque justamente la siguiente pregunta, te apunto aquí que mientras Europa está cubierta con un frente frío, aquí en Valencia hemos tenido toda la semana una media de 23 grados. Me he apuntado aquí para preguntarte, ¿esto es normal? Pero bueno, es una pregunta es un poco absurda, porque evidentemente no lo es. Efectivamente, no lo es. No lo es, y el Mediterráneo es uno de los puntos calientes del cambio climático, de hecho. Y en nuestro caso, en la península, es verdad que todo este flujo del oeste, suroeste, a nosotros, yo también como valenciano, o sea que nos viene mal, porque siempre nos trae este viento de poniente más cálido. El poniente siempre ha existido, evidentemente los vientos más cálidos de lo habitual siempre han existido, pero no es lo mismo que te plantes en invierno con 18 grados y ya tengas un día algo cálido o más cálido de lo habitual, a que te plantes con 18 pero de mínima, como pasó el otro día en Alicante. Sí. Una gran diferencia, ¿no? Y esto ocurre ahora en enero. Entonces, especialmente para aquellos a lo mejor que sean negacionistas o que no crean que el impacto del cambio climático sea tan radical como lo es, la parte más, digamos que la puntita del iceberg, la cúspide del iceberg es el impacto económico. Se está viviendo ya, pero es que se va a seguir viviendo y palpando y va a seguir siendo latente durante los próximos años y cada vez más, especialmente en la desigualdad, ¿no? Estamos en un punto en el que nos planteamos más cómo adaptarnos al futuro sombrío que nos espera que a tratar de frenarlo. Desde luego. Sí, sí. Hace ya tiempo que sabemos que este cambio a corto plazo es irreversible. Básicamente porque la estancia de los gases de efecto invernadero en la atmósfera no duran 2 años. Y es más que obvio que el sistema no va a parar de hoy para mañana. Entonces, como esto lo sabemos, necesitamos que las políticas, que es lo que se está implementando ahora y trabajando para esbozar, son de adaptación, no son de revestimientos, son de adaptación. Es para adaptarnos al cambio climático, y adaptarnos implica eso, que no se cree una mayor desigualdad, que se va a crear si no se llevan a cabo estas políticas de adaptación ante el cambio climático. Porque cuando, por ejemplo, las cosechas pues sean cada vez más escasas, los alimentos sean cada vez más caros, la brecha salarial va a ser cada vez mayor. No todo el mundo va a poder pagarse los alimentos que consideramos básicos a día de hoy, ¿no? En 2023 fue el año más caluroso registrado por los humanos en la Tierra. En Cataluña se preparan para declarar el 1 de febrero emergencia por sequía. ¿Cuál sería la radiografía de la sequía en España? Pues ahora, a día de hoy, Cataluña y Andalucía son las comunidades peor paradas por la sequía. Es verdad que la sequía, así como la temperatura, sí se puede ver una clara tendencia, ¿no? De cómo va ascendiendo. El problema de las precipitaciones, especialmente del Mediterráneo, que son muy estacionales, ¿no? ¿Qué problema hay ahora? Pues lo que decíamos antes, que la lluvia quizá cae la misma que la que caía hace 20 años, porque es verdad que no se ven grandes cambios a futuro en el cambio de la precipitación en cuanto a cantidades en España, pero sí en cómo cae. Entonces es verdad que al final, si en Cataluña registran los mismos litros, pero los registran en forma de tormentas, son poco beneficiosas para los embalses, para el campo, y es lo que está ocurriendo, que las lluvias que hemos recibido en estas zonas durante los últimos meses especialmente no son lluvias de las buenas, de las que dejan pozo, de las que van calando, de las que son continuadas, sino son tormentas muy severas, fuertes, que dejan muchos litros, quizá los mismos
en menos de 24 horas que unas lluvias buenas en 3 días, pero el suelo ni es capaz de recogerlas y especialmente si caen en costa, rápidamente vuelven al mar. Entonces no son efectivas, ¿no? Por así decirlo. ¿Nos vamos a tener que despedir de la primavera y el otoño? Bueno, un clima más extremo implica eso, ¿no? Que al final las transiciones se difuminen de alguna manera. Es verdad que hay algunas zonas, como por ejemplo el este peninsular, que no sé si a lo mejor lo que se van a despedir es del invierno, porque tienen una especie de primavera continua entre octubre y abril, salvo 4 o 5 días fríos, tiene una primavera un poquito más fría y una primavera un poquito más cálida. Lo que sí que se está viendo, por ejemplo, en zonas del este peninsular son veranos mucho más rigurosos de los que teníamos antes. Antes los inviernos en el Mediterráneo eran más suaves, salvo 5 días de mucho calor. Hay veranos muy rigurosos, muy cálidos. Y en el resto de España sí que, bueno, lo que se tiende es que se acorten, ¿no? Porque como el verano gana terreno, el otoño y la primavera sí que se acortan. Sí, porque aquí en Valencia, tú lo sabes bien, que hasta octubre la gente puede ir perfectamente a la playa. Septiembre, octubre. Y te digo, y en verano, pues porque en invierno, jolín, porque el mar está frío, evidentemente, como tiene que estar, menos de lo que debería. Pero vamos, las temperaturas de días de 22, 23, 24 grados. Es que esto son temperaturas altas. ¿Cómo puede la ciencia comunicar de manera efectiva el problema del cambio climático en la sociedad y ayudar a la gente a concienciar sobre la importancia de tomar medidas? Pues es que yo creo que la gente está concienciada. Está concienciada, pero creo que la gente está frustrada. Y yo al menos es lo que noto en mi entorno más inmediato. O sea, la gente tiene una especie incluso de ansiedad por el cambio climático y hay mucha gente muy concienciada y que recicla y que hace todo lo que está en sus manos, pero se da cuenta, porque esto es así, de que luego hay muchas otras medidas que tienen que hacerse y no se hacen. Y son las que realmente deberían empezar a remitir, ¿no? Para que hubiera un cambio real. Al final, que tú y yo reciclemos está muy bien. A nivel ético y moral para nosotros nos va a satisfacer bastante, pero al planeta hay otras muchas medidas que dependen de grandes corporativas, de grandes empresas, que son medidas políticas que se tienen que tomar y son realmente contaminantes. Hablando de reciclaje, por ejemplo, Estados Unidos tiene una tasa del 32%, concretamente si hablamos de plásticos, de un 8,7%, o sea que es más bien nada. Pero Alemania supera el 90%. Son muy dispares los datos entre países tan grandes como Estados Unidos o China. Yo creo que es el tema, lo que tú decías de la concienciación, ¿no? Sí que hay que concienciar, evidentemente, especialmente el reutilizar, el no comparar tanto, ¿no? O sea, esto que hasta ahora se nos había dicho de que el comprar mucho y dinamizar la economía es muy bueno, lo es, efectivamente, pero para un sistema el cual parece que no nos sirve para los próximos años, porque entonces no estamos haciendo lo que deberíamos hacer según la ciencia para que el cambio climático, ¿no? Al menos se atempere. Entonces, claro, hay que cambiar un sistema en nuestras cabezas que se nos ha vendido durante mucho tiempo, evidentemente con sus razones, y que ahora se nos tiene que ir quitando, pero para ello es lo que insisto, desde los más altos cargos son los que deben tomar y empezar a tomar esas medidas para que los que estamos por debajo tomemos ejemplo. Porque es muy duro, ¿no? Para el ciudadano de a pie, llega al salario mínimo profesional, que además tú le tengas que decir que tiene que el coche que se acaba de comprar, tirarlo y comprarse otro, y que no compre donde la ropa es barata, que es la única que se puede esa persona permitir, y que además recicle, que compre productos ecológicos que son más caros. No es justo para esa persona. Que esa persona diga, no quiero. ¿Por qué yo, que no puedo llegar a fin de mes, no puedo comprar ropa en la fast fashion que llaman, ¿no? La industria rápida, que es una de las que más contamina? Yo lo entiendo, yo no lo haría. Ojalá no pudiéramos hacerlo, pero entiendo que hay gente que es que no puede permitirse no comprar en esas tiendas porque, y es obvio. Entonces yo creo que desde arriba son los que tienen que, bueno, buscar la manera para que los que más contaminen, evidentemente, paguen más y desde luego no solo el ciudadano de a pie. Hablando de los de arriba, en los que mandan, ¿cuál es la razón por la que se construye con más cemento y menos árboles? Plazas enteras en las que no hay un solo árbol. Pues eso me encantaría a mí saberlo. La verdad que no lo sé porque no es ni más bonito, no creo que tampoco sea mucho más barato y desde luego no es más sostenible ni más agradable. Si es que al final es tan sencillo como tomar la razón de la agradabilidad. O sea, yo cuando voy por un paseo, árboles en verano, la temperatura per se ya va.
3, Sí, 4 lo notas un montón. Cuando cruzas el río aquí en Valencia, y sobre todo de noche en agosto, es alucinante. No entiendo la razón de hacer estas calles asfaltadas sin árboles, porque no es ni agradable, ni a la vista, ni al cuerpo, ni a la percepción nuestra, ni... Y luego, si nos queremos poner en los términos más económicos y capitalistas, está más que demostrado que aquellas zonas arboladas, ajardinadas, se convierten siempre en zonas más caras que las zonas que no. A la gente le gusta pasar por ahí. Es mucho más agradable ir a comprar a una zona que tienes árboles, que tienes cafeterías, que tienes sombras, ¿no? Que se respira mejor, que no hay coches, que a una zona donde hay semáforos, pitidos, ruidos. Para mí al menos es más agradable hacerlo. Volviendo a la tele, al finales del año pasado estrenaste en la 2 Curiosity, acompañado, como hemos dicho antes, de Rocío Delgado. Cuéntame un poco de qué trata el programa. Pues Curiosity trata de desmontar aquellos emblemas, estructuras arquitectónicas que son marca de nuestro país, desmontarla para contar todos sus secretos desde el punto de vista constructivo, al arquitectónico, al histórico, al científico, y hacerlo además desde un punto de vista que yo creo que nunca se había visto en televisión, y es desde la realidad virtual más puntera, pero que además luego se mezcla con la realidad de verdad, la que tocas. Y un momento que no sabes muy bien si lo que estamos viendo es una recreación o es la realidad. Yo creo que eso es lo que ha gustado mucho al espectador. De todos los ejemplos que habéis sacado, porque he visto algún vídeo de catedrales y de la Ciudad de las Artes, ¿con cuál te quedas? Pues mira, fíjate que justamente el de la Ciudad de las Artes me encantó. Me lo pasé muy bien además en ese rodaje. En el de los Oceanographic también me maravilló. Y luego hicimos un rodaje muy interesante a Saint-Brie, al norte de Francia, en mitad del océano, para contar cómo se montaba una planta eólica marina. Y la verdad que también fue una pasada de viaje, de rodaje y de bueno, explicación con los expertos. Fue muy bonito. Si comparas todos los diferentes formatos en los que participas, ¿hay alguno que destaque como tu preferido? Bueno, como el preferido no sé, pero con el que a lo mejor quizá me haya supuesto un reto mayor, probablemente fue Curiosity. Y me encantó. Es un reto del que salí muy satisfecho. Y me gustó mucho porque es verdad que además, aparte de presentarlo, de alguna manera también, pues, como científico puede ser parte, ¿no? De ciertos cambios en guión, de entender muy bien a los expertos desde el punto de vista más científico, y de poder luego eso reconvertirlo en un lenguaje un poco más, bueno, popular, vamos a llamarlo para que todos lo entendamos, porque había cosas evidentemente que no entendíamos, pero es verdad que a veces el lenguaje científico se queda un poco para algunos, ¿no? Yo cuando me hablaban a veces, por ejemplo, de la ciencia de la arquitectura, vamos a llamarlo, o del lenguaje más técnico de la arquitectura, yo me perdía. Entonces, entendía que si me perdía, pues como yo, a lo mejor había alguien más, ¿no? En casa que podía perderse. Entonces, intentaba siempre reconducir el lenguaje para que todo el mundo pudiéramos entenderlo y me parece interesante. Estar en la tele pública conlleva ser conocido. ¿Cómo llevas eso? Pues no me conoce mucha gente, entonces muy bien, la verdad, porque en ese sentido soy bastante vergonzoso o tímido, y es verdad que alguna vez me han dicho, hombre, del tiempo, hombre, del tal, hombre, del cual, pero siempre con mucho cariño y mucho, no sé, muy respetuoso a la gente, y entonces bien. Es verdad que tenemos la suerte os tengo la suerte de que trabajo en formatos a nivel muy informativos, ¿no? Entonces, yo creo que eso te da siempre una cierta, bueno, que te quedas como un espacio gris, que a lo mejor la gente te conoce si te ve de repente vestido con el traje de la tele, y si no, pasas desapercibido porque eres uno más, y eso está muy bien. ¿Qué proyectos profesionales tienes por venir? Porque no paras. Seguro que hay algo en producción o en la libreta de ideas. Pues en la libertad de ideas tengo alguno que otro, bueno, tengo uno de hecho, que me encantaría algún día proponer. Y fíjate que es una especie de Curiosity, pero tirando hacia el cambio climático. Pero bueno, a ver si algún día lo hablo con alguien que me ayude a montarlo, o si quiere montarlo. Y luego mi idea pues sería, como tú dices, quedarme un poco quieto quizá, ¿no? También ahora y bueno, disfrutar del magazine en el que estoy trabajando ahora, que me lo paso muy bien, es fantástico. Y ojalá pues vengan muchas más temporadas de Curiosity y me permitan también grabarlas. Eso sería a corto plazo un poco mi planning ideal. Pues gracias, Marc,
por explicar la ciencia del clima de esta manera tan tuya, cercana, amena y didáctica, y gracias por haber aceptado hacerlo aquí en La Brújula Estropeada. Pues a ti, y que vengan muchas más charlas como esta en un futuro. Claro, yo en cuanto vea que estamos en diciembre y estamos a 35 grados, yo te llamo, ¿vale? Un abrazo. Gracias. Hasta aquí el episodio de enero de La Brújula Estropeada. Si os ha gustado, como siempre os digo, darle al like, compartir, y sabéis que podéis seguirme por Spotify, YouTube, Apple Podcasts, iVoox y mi web rafaeldemateo.es.